Eso ya lo vimos. Y vimos que esa distancia siempre es la mínima. Y para que sea la misma distancia, esta distancia P D es perpendicular a la directriz ID. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que la parábola es el lugar geométrico de un punto, el punto P, que se mueve de tal manera que la distancia de P a un punto fijo, que es el foco, es igual a la distancia de P a la directriz. Es decir, que cualquiera sea la ubicación de P en la parábola, la distancia de ese punto al foco va a ser igual a la distancia de P a la directriz. Siempre la distancia tomada en la dirección perpendicular a la directriz y que pase por el punto P, el punto genérico de la parábola. Entonces, parábola, lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano, tal que su distancia a una recta fija situada en el plano, esta recta fija situada en el plano es la directriz, es siempre igual a su distancia a un punto fijo del plano, que es el foco, que no pertenece a la recta, se refiere a la directriz. El punto fijo se llama foco y la recta, esta fija, es la que vamos a llamar directriz. Entonces, la condición geométrica para que este punto pertenezca a una parábola es justamente esta, que la distancia PF sea igual siempre a la distancia PD. Condición geométrica para que el punto pertenezca a la parábola. Y como siempre, tenemos que reemplazar PF y PD en esta igualdad, utilizando ¿qué? El teorema de Pitágoras. Por eso acá, fíjense, en el dibujo está marcado este pequeño triangulito rectángulo entre el punto P, F y la coordenada en X de P. ¿Sí? Donde PF pasa a ser la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces, SPF va a ser la raíz cuadrada de ¿quién? De P, que es todo el segmento desde el origen hasta F, al que le sacamos X, la coordenada X de P elevado al cuadrado, más este cateto al cuadrado, que es justamente I, o la ordenada de P al cuadrado. Tenemos PF, ¿sí? Y PD, vamos al gráfico, fíjense que la distancia entre P y D es la distancia de A al origen más la distancia del origen hasta X. Recuerden que X eh, es menos P. Entonces vamos acá, ¿sí? Bueno. Entonces, esta distancia PD desde el punto desde el punto P hasta el punto D es esta distancia P más la abscisa X de P, que es lo que aparece acá. PD es X más P. Y esto que está acá en el miembro del medio es teniendo en cuenta aquel concepto que vimos de distancia entre un punto y una recta, ¿sí? Pero sin necesidad de recordar ese concepto y tener presente esa expresión, simplemente en el gráfico podemos ver que la distancia de P hasta D es justamente este P más X. ¿Eh? Por supuesto que es el mismo valor.
que si buscáramos la distancia entre un punto y la recta. Entonces establecemos esa igualdad. Este primer miembro es PF y este segundo miembro es PD, las dos distancias. Bueno, el procedimiento es el de siempre. Elevar ambos miembros al cuadrado para eliminar esa raíz cuadrada, hacer los cuadrados de estos dos binomios, ¿sí? Fíjense que aquí hay términos que se van a simplificar. Este p cuadrado con este más p cuadrado se simplifican. Este x al cuadrado con este x al cuadrado también se van a simplificar. Este 2px pasa al primer miembro como menos 2px, que sumado a este menos 2px nos da menos 4x, menos 4px. Y nos queda y cuadrado. Entonces, este y cuadrado va a ser igual a 4px. O y, bueno, sacando la raíz cuadrada, la raíz, eh, la raíz cuadrada de px, el 2 se extrae de la raíz, entonces nos queda que y es más menos, teniendo en cuenta los dos resultados de la raíz, más menos 2, la raíz de px. Vemos que el valor, sin tener en cuenta el signo, el valor de y es el mismo una vez positivo y una vez negativo. ¿Sí? Y eso es lo que podemos decir, ¿se acuerdan? Que la parábola es simétrica respecto del eje X y que tiene dos ramas. ¿Qué puede pasar acá? Cuando encontramos esta raíz, que P sea mayor que 0 o que P sea menor que 0. Vuelvo al gráfico para recordarles lo que era P. ¿Sí? P ordenada del foco. Que ese P sea mayor o sea menor que 0. Si P es mayor que 0, ¿qué va a pasar? P mayor que 0, ¿sí? Miren hacia dónde va a abrir la parábola, por la ubicación del foco. Las ramas de la parábola va a abrir hacia la derecha. Y si P es menor que 0, la parábola se va a abrir hacia la izquierda. Porque el foco, justamente, si el foco está acá, la parábola abre a la derecha. Si el foco estuviese en el semieje negativo de las X, la parábola abriría sus ramas hacia la izquierda. ¿Lo podemos ver? Sí. Ezequiel, cuando termine esto, vamos al principio C, de donde nacen todas las cónicas. Después te lo respondo. Bien, entonces para esa ecuación que vimos, el gráfico de la parábola es este con el que vamos a trabajar. Y acá aparecen otros elementos. O vamos a nombrar otros elementos aparte del foco de la parábola, el punto P genérico que pertenece a la parábola, la directriz y la distancia entre P y la directriz, la mínima distancia. Habíamos dicho que B es el vértice de la parábola y esta recta A, que acá coincide con el eje X y que pasa por el foco, que es perpendicular a la directriz, es el eje de la parábola. ¿Sí? Este que está verde. Es el eje, en este caso, el eje de simetría de la parábola. ¿Eh? Si consideramos un segmento como este, B',
que une dos puntos cualquiera de la parábola se lo llama cuerda. Si esa cuerda, además de unir dos puntos cualquiera de la parábola, pasa por el foco, en el caso de la cuerda que une los puntos C y C', esta amarilla se la llama cuerda focal. Y si esa cuerda focal, además de pasar por el foco, es perpendicular al eje, como esta que está acá, que une los puntos L y L', se lo llama lado recto. La cuerda focal, que es perpendicular al eje de la parábola, se lo llama lado recto. Son todos los conceptos que tienen en este párrafo aquí a la derecha. Y además, a la distancia entre P y F se lo llama radio focal del punto P. ¿Sí? Es una denominación extra que recibe esa distancia PF. La ecuación que vimos recién tenía su vértice en el origen del sistema coordenado. ¿Qué hacemos ahora? Corremos el origen del sistema, corremos el vértice de la parábola y aparece entonces esta parábola con su vértice en el punto O'. Este O' es el origen del sistema coordenado X' y prima. Es decir, que el sistema X' y prima se ha corrido del sistema XY, H hacia la derecha, en este caso, y K hacia arriba. ¿Sí? Entonces la ecuación de esta parábola roja referida a estos ejes X' y prima va a tomar esta forma. Y prima al cuadrado es 4px'. Sí, lo mismo que vimos antes, sino que en vez de xy aparecen x' e y'. Bueno, ahora tenemos que relacionar este x' e y' con los ejes x e y. Recordando que x es x' más h, lo que me corrí, y y' más k. Despejamos x' e y', que nos van a quedar en función de x y de y lo reemplazamos en esta ecuación de acá. ¿Sí? Que es esta ecuación que aparece acá. Y menos k al cuadrado es 4p por x menos h. ¿Por qué segunda ecuación ordinaria de la parábola? Bueno, porque es la segunda ecuación que obtenemos cuando cambiamos la posición del vértice del origen del sistema coordenado. ¿Sí? La primera ecuación ordinaria es la que vimos recién, y al cuadrado igual a 4p por x. La primera, en el origen. La segunda, cuando corremos el origen del sistema coordenado. Bueno, entonces tenemos esta segunda ecuación de la parábola. Lo mismo que antes. Si P es mayor que 0, el foco va a estar a la derecha, la parábola abre hacia la derecha. Y si el foco está hacia la izquierda en el origen del sistema, la parábola va a abrir, o sea que P sea menor que 0, la parábola va a abrir sus ramas hacia la izquierda. Comparemos
esta ecuación con esta. Porque la pregunta que cabe, vuelvo al gráfico. Esta ecuación que hemos obtenido de esta forma, el eje de la parábola es paralelo al eje X. ¿Qué pasa si la parábola cambia su eje y en vez de ser paralelo al eje X, es paralelo al eje Y? ¿Sí? Que la parábola abra sus ramas hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esta ecuación, la segunda que vimos, va a tomar esta forma. Fíjense que donde estaba Y aparece X, y donde estaba X, en lugar del eje de la parábola, aparece ahora Y. ¿Sí? El elemento que está elevado al cuadrado nos dice cómo se va a mover el punto. Y el elemento o la variable que está elevado a la potencia 1, en este caso Y, nos dice la dirección del eje de la parábola. Entonces ahora, si P es mayor que 0, significa que va a estar por encima del eje positivo de la Y. Entonces la parábola va a abrir hacia arriba. Y si este P es menor que 0, el foco va a estar ubicado por debajo o en el semieje negativo de la Y. Entonces la parábola va a ir o va a abrir sus ramas hacia abajo. Bueno, volvemos a esta ecuación. ¿Para qué? Para encontrar la ecuación general de la parábola. ¿Se acuerdan que al principio de todo habíamos dado una ecuación general para todas las cónicas? Y según los valores de A, B, C, D, E y F, se iban identificando cada una de las cónicas. Bueno, tenemos que hacer lo mismo para parábola. Entonces volvemos a este caso al más simple, ¿sí? Y desarrollamos esto. ¿Qué tenemos que desarrollar? Acá el cuadrado del binomio, que es este primer miembro, y acá hacer propiedad distributiva, que es este segundo miembro. Bueno, igualamos todo a 0, o sea que todos estos elementos del segundo miembro pasan al primer miembro, ¿sí? Y es una cuestión de reordenarlos. El término en Y cuadrado, acá tenemos el término en X, tenemos el término en Y tenemos todos estos valores K cuadrado más 4P por H, que son valores conocidos. Siempre estos valores conocidos toman el lugar de ¿quién? Del término independiente, que es F. Acá aparece Y cuadrado, acompañado por su constante C. Fíjense que el término en XY desaparece, el término en X cuadrado desaparece, por lo tanto A y B son 0, el D, que es el que acompaña a X, toma el valor de menos 4P, y el E, que acompaña a Y, toma el valor de menos 2K. Entonces, la ecuación general de la parábola va a ser esta. ¿Con qué características? A vale 0 y B vale 0. C tiene que ser distinto de 0. Particularmente acá nos quedó 1 porque partimos del gráfico más simple de la parábola, ¿sí? Pero no tiene por qué valer 1. Pero sí, ese C tiene que ser distinto de 0. Y el D también tiene que ser distinto de 0, porque si no, este X no se movería en función de este Y al cuadrado. Bueno, y el caso de F, que tomaría todo este valor. Miren ustedes que si H y K
llegan a ser cero, ¿sí? Estos tres últimos términos se anulan. Y volvemos a i cuadrado igual a 4p por x, que es la primera ecuación ordinaria que vimos de la parábola. ¿Eh? Bien. Eso es todo lo que nos faltaba ver de parábola. Es cortito, es muy simple y es una de las que en general ustedes más han visto. ¿Eh? Estamos con parábola. ¿Algo que quieran preguntar? Profe, una Dime, pregunta. sí. En el examen, ¿nos van a tomar el desarrollo de las obtenciones de las ecuaciones, digamos? ¿En el parcial? Sí, teórico, digo. Sí, sí, en el parcial teórico. Mira, el parcial teórico es un enigma. ¿Por qué te lo digo? Yo hoy tengo 40 alumnos en clase. En el aula tengo 70. E inscriptos tengo 150. Si ese miércoles llegan a ir los 150, no se los puede evaluar en esa aula. Y estoy pensando otra forma de hacerlo, que será dividir las 2 horas de clase, 1 hora para un grupo y 1 hora para otro grupo. Si eso llega a suceder, yo no puedo tomar demasiados desarrollos en el teórico. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, si eh, llegan a estar los 70, entre 60 y 70 que han estado últimamente en clase, nos podemos extender un poco más en el uso del aula y puede haber algún desarrollo, pero nunca el desarrollo va a ser todo lo que hacemos en el teórico. ¿Sí? Generalmente va a lo conceptual, por ejemplo, concepto de parábola y la condición geométrica que debe cumplir un punto para pertenecer a la parábola. Vos me tenés que hacer el gráfico, dar el concepto, explicar cada una de las cositas que pones en el gráfico y dar la condición geométrica. Esto que tiene que cumplir el punto P para pertenecer a la parábola, acompañado de un buen concepto. ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de esto? Sí, profe. Sí, decime. Sobre la ecuación i menos k al cuadrado, Sí, dijo que lo que está elevado al cuadrado ¿de dónde? determinaba cómo se va a mover el punto. Esta. Pero la ecuación general sería más abajo. Esa, lo que está en verde, profe. Acá Bueno, está eso la negro. cual. Sí, Lo verde. La segunda, esta, sí. sí. Es la ecuación ordinaria, dijo. Esta es la segunda ecuación ordinaria. La primera es la primera que vimos. Sí, Chun, chun, chun. ¿Dónde está? 4p por e. A ver, ¿dónde estaba? Acá, esta. Ahí, profe. esa es la ¿Sí? primera ordinaria. Bien. La primera ordinaria o esta. Bueno, ¿Por qué sí. sí, Quería saber sobre la segunda ecuación ordinaria. Dijo que lo que está elevado al cuadrado determinaba cómo se va a mover el punto, ¿puede ser? sí. ¿Hacia dónde Y, abren las ramas? ¿hacia dónde abre el llama? Y el otro, Claro. Vos fíjate, cuando vos le das, pensá cuando vos resolvías o te pedía el gráfico de una parábola. Cuando vos le das el valor a x, y se eleva al cuadrado. ¿sí? ¿Sí? Un Bueno, binomio. está bien, como sea. Pero el valor lineal es x y el valor cuadrático es y. O la variable lineal es x y la
variable cuadrática es y. ¿Sí? Sí, Entonces vos en X le vas dando valores variables, sí, vas variando los valores en X y y el Y es el que cuadráticamente se te va moviendo. claro, porque va a tener 2 puntos en I. Claro, va a tener 2 puntos en Y, 2 soluciones. Bueno, y usted explicó que si X, ¿qué va a dar? Ahora entiendo, esta de abajo. No, me parece que apunta la pregunta acá. A ver, Esta parábola es la que tiene su eje de simetría paralelo al eje X. sí. Vos bien lo dijiste y tiene dos valores. ¿Qué pasa si el eje de simetría es paralelo a Y? Entonces, acá en vez de X, ¿qué variable va a ir? ¿O qué coordenada del punto? La que se va a mover linealmente. Va a ir Y. Ajá, Y la que va a tomar dos valores, ¿quién va a ser? X. Sí, X. ¿Sí? Entonces ahí el Y o el eje de simetría de la parábola va a ser paralelo al eje Y. o sea, sería A como una difer- U lo que está diciendo abajo. claro, como una U, si querés. No, sí, sí. No, no hay gráfico acá. Sería esta parábola que abre así. Sí, ¿Sí? Como una U, como vos decís. Y si las ramas van hacia abajo, la parábola será así, la U para abajo. Si querés llamarle U para mm, la derecha, U para la izquierda. dale. Gracias, profe. ¿Eh? Pero no sé si esa, me parece que esa puede haber sido tu pregunta, entre esta ecuación y esta. La Mm, variable o la coordenada del punto sí, que varía linealmente, o sea que tiene potencia 1, en este sí, caso X, te da la dirección del eje de simetría de la parábola. sí, eso quería saber, En, profe. bueno, en Me da esta la otra dirección. ecuación, Y es la coordenada lineal que está elevada a la 1. Y vos fíjate que lo dijiste, un concepto que tenés, que X va a tomar dos valores. ¿Sí? Entonces, Sí, X toma dos valores para un mismo Y. sí, Entonces, en este caso, el eje de simetría de la parábola va a ser paralelo al eje Y. ¿Eh? sí, Una forma gracias. para ubicarse. Y si fuese la ecuación, la primera ecuación ordinaria, acá, de una parábola que abre las ramas hacia arriba o hacia abajo como una U, como decías vos, acá va a aparecer X al cuadrado igual a 4P por I. ¿Está? Sí, profe. Por mí sí. Bueno, bueno, listo entonces. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe, quería pedirle si podía poner de nuevo la definición de parábola. Sí, este documento lo tienen en autogestión. Listo, listo. Fíjense que tienen cónicas y cuádricas, están los dos en autogestión. Parábola, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano. ¿Sí? Todos los conceptos de las cónicas empiezan de la misma forma. Porque recuerden, por eso yo les puse este gráfico acá. ¿Cómo nacían las cuatro cónicas que hemos estudiado? Tomábamos una superficie cónica, que acá le falta el conito, la otra parte, y la intersectábamos con un plano. Este plano, rebatido el plano del dibujo, la hoja, en el caso nuestro, aparece las cónicas que hemos estado estudiando. ¿Sí? Pero es el punto que se mueve en ese plano y en su movimiento me define la cónica. Entonces, parábola, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano.
¿Qué condición tiene que cumplir ese punto cuando se mueve en el plano para definir la parábola? La distancia del punto a una recta fija, que es la directriz, es igual a la distancia entre ese punto y un punto fijo del plano, que es el foco. Y por supuesto que el foco no tiene que pertenecer a la directriz, porque si no, no va a existir la parábola. ¿Ah? En el parcial entra hasta cónicas y cuádricas. ¿Sí? Ahora vemos cuádricas. Ezequiel, tu pregunta. Sí, fue hace bastante, profe. Sí, bueno, pero estaba en el medio de un Sí, tema, no hay drama. quería terminarlo y volver. Sí. ¿Sobre dónde Eh, salen todas las cónicas? O sea, la primera es circunferencia, elipse y ya. y ya, acá están. Habíamos Es, definido esta superficie cónica como la generatriz que giraba o se movía alrededor de una directriz y siempre pasando por un punto fijo que era el vértice. Esta superficie cónica, que son los dos conitos unidos acá en el vértice, se intersectaban con planos. ¿Sí? Esta es en general la superficie cónica. Acá ves cómo se genera ese cono. ¿Eh? Y dependía de la dirección del plano la cónica que se generaba. Si el plano era paralelo a la, perdón, a la, sí, a la generatriz, aparecía la parábola. Si era perpendicular al eje, la circunferencia. Si era oblicuo al eje, la elipse. Y si era paralelo al eje sin contener el eje, ¿sí? Aparecía la hipérbola. Y acá ves las dos ramas de la hipérbola, ves la elipse, ves la circunferencia y ves la parábola. ¿Está? sí, bro. Bueno, chicos, el material, acá tienen este otro gráfico, la intersección de la superficie cónica con el plano y rebatido el plano en las cónicas que hemos visto. ¿Sí? Este planito naranja que está graficado en la intersección con la superficie cónica, rebatido al plano del dibujo, bueno, la cónica que genera. Acá yo les había hecho la salvedad que no es círculo, sino circunferencia. Esto que está graficado acá, todo eh, pintado, la parte interior es un círculo, pero esto que está acá, el borde, es la circunferencia. Recuerden que hablamos de la diferencia entre círculo y circunferencia. ¿Estamos? ¿Algo más de cónica para pasar a cuádricas? Bueno, vamos a ir entonces a cuádricas. Cuádricas. Bueno, la unidad de esta es cónicas y cuádricas. ¿Sí? Cuádricas es un poco más simple en todo el desarrollo y al mismo tiempo un poco más complejo. ¿Por qué? Porque dejamos el plano, todas las cónicas están vistas en un plano y pasamos a movernos en el espacio, en 3 dimensiones. ¿Sí?
Entonces, todas las cuádricas, ellas no van a estar en el plano, sino que nos vamos a estar refiriendo directamente al espacio. Eso es lo más complicado. Y lo más simple es que no tiene tanto desarrollo, sino que directamente vamos a dar la ecuación y vamos a ver para cada una de las cuádricas la forma que toma esa ecuación. Bien. Entonces se dice generalmente que las superficies cuádricas es una generalización en el espacio de las cónicas que hemos visto. Ya van a ver cuando veamos los gráficos que si vamos intersectando con planos estas superficies cuádricas, van a aparecer las cónicas que hemos visto. Superficies cuádricas, entonces, nos vamos al espacio. Y al estar trabajando en el espacio, ya no solamente trabajamos con los ejes X e Y, sino que aparece el eje Z. Entonces, el nombre, la ecuación general de una cuádrica es toda esta que está acá en azul. Fíjense que toma la misma forma de las cónicas, pero con el eje Z. AX cuadrado más BY cuadrado más CZ cuadrado. Ahora los tres términos combinando los ejes de A2. DXY, EXZ, F y Z. Ahora los términos con cada una de las variables en cada eje. GX, HY y Z y el término independiente K. Como ecuación igualada a 0. ¿Sí? Toda esta ecuación va a definir a una cónica o a otra. Y para que esta ecuación represente a una cónica, algunos de estos primeros 6 coeficientes A, B, C, D, E o F tiene que ser distinto de 0. Y fíjense que al poner esa condición, que A, B, C, D, E o F, alguno sea distinto de 0, sí, estamos trabajando con los 3 términos cuadráticos y los 3 términos rectangulares. ¿Se acuerdan que estos se llamaban términos rectangulares? Como es una ecuación compleja, ya de verla para trabajar es complejo, entonces se trata de sacar algunas variables de esta ecuación tan larga. O sacar los términos rectangulares o sacar los términos lineales. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo todo esto o algo de lo que acá está escrito. O rotando los ejes coordenados, o trasladando los ejes coordenados, o completando cuadrados de manera de tener un trinomio cuadrado perfecto, y de esa manera simplificar semejante ecuación. El tema es que haciendo algo de todo esto, o algunos de estos procedimientos, toda esta ecuación azul, tan larga y tan llena de variables, la podemos transformar en esta. ¿Sí? Mx cuadrado más ni cuadrado más pz cuadrado igual a r. Fíjense que aparecen, mejor dicho, desaparecen todos los A, B, C, D, H, I, K. ¿Por qué desaparecen? Porque justamente en todos estos procedimientos de rotar ejes, trasladarlo, completar cuadrados, sí, se han ido modificando estos A, B, C, D y se los ha llamado M, N, P y R al término independiente. ¿Sí?
Entonces no vamos a trabajar con la ecuación esta azul tan larga, sino que nos vamos a referir a esta ecuación un poco más simplificada. Esta ecuación más simple representa una serie de superficies cuádricas. Estas superficies que están representadas por esta ecuación tienen la particularidad que son simétricas con respecto al origen del sistema de coordenadas. Simétricas con respecto al origen del sistema de coordenadas. Y por eso se las llama cuádricas con centro. ¿Sí? Si alguna de las variables x, y o z que acá figuran al cuadrado desaparece y aparece en forma lineal, por ejemplo, esta ecuación que está marcada acá como 3, mx cuadrado más ni cuadrado igual a sz, fíjense que a diferencia del anterior, x e y están elevados al cuadrado y z está en su expresión lineal. Esta ecuación representa otras cuádricas, pero estas cuádricas no son simétricas respecto del origen del sistema coordenado. Entonces se las llama cuádricas sin centro. ¿Mm? De manera que son las dos ecuaciones con las que nosotros vamos a trabajar. Esta primera ecuación para las cuádricas con centro y esta segunda ecuación para las cuádricas sin centro. Y en esta forma reducida de la ecuación. Nos olvidamos de aquella primera tan larga y nos vamos. Y vamos a trabajar con estas ecuaciones. Si en cualquiera de estas dos ecuaciones alguno de los coeficientes m, n, p, r o s se hacen 0, se dice que la cuádrica es degenerada. No se asusten con tantos nombres, ¿sí? Ya se aclara y van a ver que se ordena todo esto. Vamos a las cuádricas con centro. Todas las cuádricas con centro que vamos a ver van a responder a esta ecuación. Y va a depender del signo de cada uno de los términos a qué cuádrica representa. Acá podemos tener los 3 términos positivos, o 1 positivo y 2 negativos, o 2 positivos y 1 negativo. ¿Sí? Y depende de esa combinación la cuádrica con centro que va a representar. Y esas cuádricas con centro van a ser el elipsoide, hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de 2 hojas. Y la ecuación que representan las cuádricas sin centro sucede lo mismo. Según el signo, puede ser uno positivo, el otro negativo, o negativo y positivo. Entonces acá vamos a tener 2 cuádricas sin centro. Una es el paraboloide elíptico y el otro el paraboloide hiperbólico. Ya van a ver los gráficos. Van a ver que son superficies conocidas en el espacio, ¿sí? Y vamos a aclarar todo esto. Cuadrito resumen. Cuádricas con centro,
las que son simétricas respecto del origen del sistema coordenado, sin centro las que no son simétricas, y desaparece un término en x cuadrado, y las degeneradas, que no son ni con centro ni sin centro. Dentro de las con centro, elipsoide, hiperboloide, de una y de dos hojas. Cuádrica sin centro, el paraboloide, elíptico e hiperbólico. Y dentro de las cuádricas degeneradas están las superficies cilíndricas y las superficies cónicas que vimos nosotros en el plano. Son cuádricas degeneradas, que responden a esto. Uno o más de los coeficientes del término en x cuadrado, de término elevado al cuadrado, es 0. Entonces pasamos a las degeneradas, y dentro de esas degeneradas están las cónicas que hemos visto. Porque ustedes han visto que no hemos trabajado. Si x era al cuadrado, o x e y estaban al cuadrado, nunca aparecía z al cuadrado. Y en el último caso, solamente o x estaba elevado al cuadrado, o y al cuadrado cuando vimos parábola, que es lo que tienen más fresquito. Entonces ahí aparecen las cuádricas degeneradas. Para cada una de estas superficies cuádricas, vamos a ver la intersección con los ejes coordenados, la intersección con los planos coordenados, y vamos a hacer una referencia a la simetría de la cuádrica. ¿Vamos hasta ahora? Bien, vamos a comenzar, vamos a hacer entonces esto para cada una de las cuádricas. Y vamos a empezar con las cuádricas con centro. Entonces, para las cuádricas con centro vamos a encontrar la intersección con el eje coordenado, la intersección con los planos coordenados, y vamos a hacer referencia a su simetría. Habíamos dicho que la ecuación que representaba a las cuádricas con centro es esta. Mx cuadrado más n cuadrado más pz cuadrado igual a r. Y que dependía del signo que tomara cada uno de los términos la cuádrica que iba a representar. Bueno, vamos a tomar esa ecuación y vamos a pensar que todos estos coeficientes m, n, p y r son distintos de 0. ¿Para qué? Para poder dividir toda la expresión, en este caso, por r. Sí, como r es distinto de 0, entonces podemos dividir toda la ecuación por r. Y en vez de poner m sobre r, poner como denominador r sobre m. Lo mismo para este denominador r sobre n, y lo mismo para este r sobre p. Y este término independiente se nos hace 1. Entonces ahora, reemplazar este r sobre m por a cuadrado. R sobre n por b cuadrado. Y r sobre p, reemplazarlo por c al cuadrado. De manera que la ecuación se me transforma así. X cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, y z cuadrado sobre c cuadrado, y sumados o restados, porque acá tenemos todo elevado al cuadrado, y si le sacamos la raíz cuadrada, vamos a tener un valor positivo y uno negativo, por eso sumado o restado aparece más en menos, va a ser igual a 1. Esta ecuación que está acá
es la ecuación canónica de las cuádricas con centro. Ecuación canónica de las cuádricas con centro. Y va a depender de qué signos tomemos, el más o el menos, para cada uno de los términos, la cuádrica que va a representar. Si los tres términos son positivos, esta ecuación representa un elipsoide. Si dos coeficientes son positivos y uno negativo, o sea que tengamos dos términos positivos y uno negativo, vamos a tener el hiperboloide de una hoja. Y si tenemos un término positivo y dos negativos, la ecuación va a representar al hiperboloide de dos hojas. Y así lo vamos a tomar. ¿Qué es lo que tienen acá en este cuadrito? Tres términos o tres coeficientes positivos, el elipsoide. Dos coeficientes positivos, uno negativo, hiperboloide de una hoja. Un coeficiente positivo y dos negativos, el hiperboloide de dos hojas. Y vamos a empezar con el elipsoide. Miren el gráfico. Ese es un elipsoide o esta superficie cuádrica en el espacio. Disculpe, los dejé solitos mientras veían el gráfico del elipsoide. Fíjense cómo acá podemos ver que es una generalización de una de las cónicas que vimos en el plano llevada al espacio. Miren este gráfico en verde. Si ustedes intersectan, por ejemplo, con este plano, aparece la elipse. Intersectan acá con otro plano y ven perfectamente la elipse. Entonces, llevar esa elipse, o lo que llamamos generalizar, pasar del plano al espacio, ¿sí? Una elipse. Al espacio aparece el elipsoide, que es esta figura. En colores o en verde, en un solo color, como quieran, pero acá ven dónde está ubicado el sistema coordenado cartesiano, ¿sí? Los ejes X, Y y Z, y la simetría que tiene esta figura, este cuerpo, pasa a ser un cuerpo en el espacio, respecto del origen del sistema coordenado. ¿Lo vemos? Y vean también que esto pasa a ser el centro de estas cuádricas con centro. El centro es el origen del sistema coordenado. Cuádrica con centro, ese es el centro. Y respecto de ese centro, en este caso la elipsoide es simétrica. Y acá pueden ver en cualquiera de los dos gráficos donde los ejes coordenados cortan a los ejes a la cuádrica, corta al elipsoide. Y en el caso del gráfico verde, ven acá los puntos. Donde intersecta al eje Z sería C. Este puntito es C y este puntito es C. Entonces toda esta distancia es 2C.
donde intersecta al eje Y sería B. Por lo tanto, la distancia entre este punto y este punto sería este 2B que aparece acá. Y donde intersecta al eje X sería A. Por lo tanto, la distancia entre este punto que estaría por acá y este punto que estaría por acá es este 2A que aparece acá. Y estos A, B y C, ¿quiénes son? Estos A, B y C que aparecen en la ecuación de la cónica. Y dijimos que la ecuación general o esta canónica de la superficie cuádrica, los tres términos eran positivos, representaban a un elipsoide. Bueno, acá tenemos la ecuación canónica igualada a 1, los tres términos positivos, las tres variables elevadas al cuadrado y los valores de A, B y C. Intersección con el eje X, con el eje Y y con el eje Z. Ecuación canónica, entonces, adaptada o que corresponde al elipsoide. Entonces, vamos a usar esta ecuación para encontrar justamente A, B y C. Donde corta el eje X, donde corta el eje Y, donde corta Z. O la intersección con los ejes coordenados. Otro grafiquito, sí. En este caso el elipsoide está girado, simplemente para mostrar que A y A' es donde intersecta X, B y B' donde intersecta a Y, y C y C' donde intersecta a Z. Un gráfico, el otro, pero siempre, fíjense ustedes que cualquiera sea la posición del elipsoide, en el centro está el origen del sistema coordenado. Y como estén ubicados los ejes, en este caso está X, Y, Z. En este caso, X, Y y Z. A intersecta X, B intersecta y C intersecta a Z. ¿Mm? Y de esa intersección, cuando ustedes encuentren esos puntos, les va a ubicar al elipsoide en el espacio. Entonces, bueno, simplemente acá, si queremos la intersección con el eje X, ¿cuánto van a valer Y y Z? 0. Lo vamos a tener que hacer valer 0. Si queremos la intersección con Y, X y Z tendrán que ser 0. Y si queremos la intersección con Z, X e Y deberán ser 0. Entonces, irá siendo 0 de a 2 variables para encontrar la intersección con el eje. Y cuando ustedes hagan 0, 2 variables, acá, 0y y 0z. Este término se anula, este término se anula y x cuadrado me va a quedar igual a al cuadrado. O sea, x igual a más menos a. Y van a salir los dos puntitos, más menos a. Y si lo ven acá, a'. O en este caso, a1 y a2. ¿Se entiende? Entonces, cuando x sea 0 y z sea 0, van a tener los puntos a1 y a2. Cuando x sea 0 y z sea 0, van a encontrar las coordenadas del punto B, intersección con el eje Y. Y cuando x e y sean 0, van a encontrar la intersección con el eje Z, es decir, las coordenadas de los puntos C.
Entonces ahí van a tener los puntos. Los 2 puntos A, los 2 puntos B y los 2 puntos C, que van a pasar a ser los vértices del elipsoide. Y los ejes del elipsoide ahora van a ser 3 en el espacio. 2A, el segmento que une a 1 y a 2. 2B, el que une los puntos P1 y 2. Y 2C, el segmento que une los puntos C1 y C2. Las longitudes del elipsoide. Y si tomamos la mitad, van a ser los semiejes del elipsoide. Y ahí ustedes van a poder ver cuál eje es mayor o menor. Si es mayor el eje A, el eje B o el eje C. O si es mayor el C. Van a ver cuál es el eje mayor, el medio y el menor. Y ahí van a poder ubicar perfectamente el elipsoide en el espacio, conociendo cuál es el eje mayor, el eje medio y el eje menor. ¿Sí? En este caso, el eje mayor se corresponde con X. ¿Mm? En este caso, bueno, en este caso también. Pero si estuviese girado, por ejemplo, el eje mayor, si 2B fuese el más grande, su eje estaría acostadita acá el elipsoide en la dirección del eje Y. ¿Podemos ver eso? Sí, profe. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bueno. Intersección con los ejes. Ahora, intersección con los planos. Si hacemos la intersección con los planos, tenemos que hacer 0 ahora una sola variable. O hacemos 0x, o vale 0y, o vale 0z. Y vamos a trabajar con el plano que me queda. Entonces, si z es igual a 0, esta va a ser la ecuación del elipsoide. Si la variable en el eje Y es 0, voy a estar trabajando en el plano xz. Y si es 0, x, voy a estar en el plano YZ. Que esas van a ser las secciones principales del elipsoide. ¿A qué llamamos secciones principales? ¿Ven acá esto que está dibujado en línea continua y de raya? Bueno, es el elipsoide cortado por este plano que estamos mencionando. Si lo cortamos con el otro plano, aparece esto. ¿Mm? Y depende, miren acá, por donde esté pasando el plano, la superficie que van a ir obteniendo. ¿Se ubican en el gráfico? Esos planos que están cortados, esos gráficos, son estos planos que aparecen acá. Estas secciones principales, ¿sí? Siguen teniendo el centro en el origen del sistema coordenado. Y los ejes principales siguen coincidiendo con los ejes. Es la característica fundamental y básica de las cuádricas con centro. Intersección entonces con los planos coordenados. Ya vimos con los ejes, con los planos, y qué podemos decir de la simetría. Estos tres términos de la ecuación completa, son términos de segundo grado. A ver acá. Esta, ¿sí? X y Z son tres términos de segundo grado. Pueden tomar valores positivos o valores negativos. Pero al estar elevado
al cuadrado siempre van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, eso no nos va a hacer variar la ecuación. La ecuación se va a mantener. Por esa condición, ¿sí? El elipsoide va a ser simétrico con respecto a cada uno de los ejes coordenados, a cada uno de los planos coordenados y también al origen del sistema coordenado. ¿Estamos? Y esto es todo lo del elipsoide. ¿Sí? Entonces, la ecuación general de la cuádrica con centro con todos los términos positivos. Encontrar la intersección de esta cuádrica con los ejes, la intersección con los planos, ¿sí? Y ver su simetría respecto de los ejes, de los planos y del origen del sistema coordenado. Estamos con el elipsoide, podemos pasar a la que sigue. ¿Se dan cuenta que no es tan complicado? Pasamos al hiperboloide. Bueno, este es el hiperboloide de una hoja. ¿Mm? Que lo pueden haber visto en alguna construcción, en chimeneas generalmente, de usinas, sí se usan este tipo de superficies. Vean que en el caso de el hiperboloide de una hoja, tenemos una sección menor, y que a medida que nos corremos del origen del sistema coordenado, se van. Esta garganta que se llama o cintura se va ampliando en una dirección y en la otra dirección. Acá ven ustedes donde está ubicado el origen del sistema coordenado y la simetría, el centro. ¿Sí? Por eso seguimos hablando de las cuádricas con centro. ¿Qué cuernos apreté? Acá vamos. Entonces, la ecuación general, o esta ecuación canónica general que vimos para todas las cuádricas con centro, va a representar, ¡ay, Dios! Ustedes saben que no sé. Ahí está. La ecuación general, o la canónica general de las cuádricas con centro, que tengan dos términos positivos y uno negativo, va a representar al hiperboloide de una hoja. Y fíjense ustedes que pueden ser cualquiera dos términos positivos y uno negativo. En el caso de esta ecuación 7, el término en X y en Y son positivos, en Z negativo. En el caso de la ecuación 8, X y Z son positivos y el término en Y negativo. Y en el caso de la ecuación 9, X y Z, perdón, Y y Z son los términos positivos y el término en X es el término negativo. Cualquiera de estas combinaciones va a representar a un hiperboloide de una hoja. Un término negativo y dos términos positivos.
¿sí? ¿Qué término sea positivo y qué término sea negativo nos va a dar la posición del hiperboloide en el espacio. O cómo está ubicada respecto de los ejes. Y acá hay una pista. El eje de rotación corresponde a la variable del término negativo de la ecuación analizada. Fíjense ustedes. Esta ecuación. Intersección, si hacemos 0, el eje X, y 0, la variable ni, nos queda que menos z al cuadrado sobre c cuadrado es igual a 1. ¿Sí? O sea que z al cuadrado es igual a menos c al cuadrado. Y z va a ser la raíz cuadrada de menos c al cuadrado. Y la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario, un número complejo. Es por ello que acá la superficie no está cortando al eje Z. ¿Podemos ver eso? Vamos acá, a la ecuación 8. Si queremos la intersección con el eje Y, hacemos X y Z 0. O sea que Y cuadrado nos va a quedar menos B cuadrado. Y la raíz cuadrada de menos B cuadrado también va a ser un número imaginario. Entonces, en este caso, esta ecuación va a representar una hiperboloide donde se va a abrir, o sea, nunca va a intersectar el eje Y. Se va a abrir la hiperboloide con respecto al eje Y. O sea que en este gráfico, esta boca, digamos, va a estar en la dirección del eje Y. Y va a tener su desarrollo en la dirección de Y, la hiperboloide. ¿Se ubican? Y cuando X sea el término negativo, bueno, va a haber girado el hiperboloide porque no va a cortar al eje X en la dirección del eje X. ¿Mm? Es un simple análisis para ver cómo se está moviendo la hiperboloide en el espacio. Bueno, y la simetría, también volvemos con el tema de los valores elevados al cuadrado, y que si esos valores están elevados al cuadrado, no me va a cambiar el signo de ninguno de los términos. Entonces la simetría respecto del origen, respecto de los ejes y respecto de los planos se va a mantener. Otra cosita para destacar. A ver, trabajemos con esta ecuación. Acá Z es el eje que no intersecta a la superficie. O sea, es este eje azul. Pero el plano X y sí lo intersecta. Fíjense que acá está marcado en la garganta, ¿sí? Donde intersecta ese plano X y a esta superficie cuádrica. ¿Mm? Una cosita más para destacar. Bueno, intersección con los ejes, ya lo hemos ido viendo. ¿Sí? Si hacemos Y y Z0, X nos queda más menos A, encontramos el punto A, A1 y A2, con sus coordenadas. Para tener la intersección con Y, hacemos Z igual a 0,
y x, entonces y nos queda más menos b, y con z, x e y es igual a 0, y nos queda que z es menos c cuadrado. Y acá nos dice que z es la raíz cuadrada de menos c cuadrado, no se intersecta en un número real, es un número imaginario, no tenemos solución real. Entonces tenemos esos 4 puntos, el A1, el A2, el B1 y el B2, donde la hiperboloide va a intersectar a los ejes. Acá. Esos puntos. Y sin solución real en el eje Z. Bueno, y va a depender de qué términos sean positivos y negativos, la posición que va a ir tomando y la intersección con los ejes según el que no tenga la solución real. Bueno, en este caso en particular que vimos recién, no hay intersección con Z. O sea, esa ecuación no tiene solución real. Y esos 4 puntos son los vértices del hiperboloide. Cuando un plano intersecta al hiperboloide, se habla de trazas. ¿Sí? En este caso, esta es una traza del hiperboloide, o la intersección de ese plano con la hiperboloide de una hoja. ¿Sí? Que son las, entonces, trazas. Si queremos la intersección con el plano XY, tenemos que hacer Z0. Entonces tenemos acá la ecuación canónica ¿de quién? Del elipse, que es esa elipse de garganta, donde sus semiejes son A y B. Si queremos la intersección con el plano XZ, tenemos que hacer Y igual a 0. Entonces tenemos esta ecuación. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación de quién? De una hipérbola. Vamos viendo la relación con las cónicas que vimos antes. Y si queremos la intersección con el plano IZ, hacemos 0x. Y al hacer 0x, nos queda esta ecuación, que es la ecuación de otra hipérbola. ¿Sí? Que estas curvas de intersección son justamente las trazas, las hipérbolas que tienen marcadas acá. Mira. ¿Ven? Todas las hipérbolas que han ido marcando acá. Acá tienen la elipse de garganta. Y fíjense en acá. Una hipérbola. Acá tienen otra hipérbola. Y así van viendo la intersección con los ejes. Esta es otra forma de ver esas hipérbolas. ¿Estamos? Sí, profe. Parece más simple que cónicas. Bueno, Un poco encontramos las más corto. Es más corto. Lo que pasa es que es muy superficial, entonces parece más concreto. Bueno, la otra cónica, la otra cuádrica con centro, el hiperboloide de 2 hojas. ¿Sí? Que se corresponde a estos gráficos. Como si el elipsoide la cortaran en la mitad y lo abren. Entonces, la ecuación canónica va a ser un término positivo y 2 términos negativos. Cuando la ecuación tome esta forma, va a corresponder al hiperboloide de 2 hojas. Y cualquiera de los términos puede ser positivo, mientras los otros 2 sean negativos. ¿Sí? 2 negativos, 1 positivo. Son las 3 ecuaciones en las combinaciones con los signos que puede tener un hiperboloide de una hoja. Y según
quien vaya siendo positivo o negativo, sí nos va a dar cuál va a ser el eje donde se va a desarrollar la hiperboloide de 2 hojas. ¿Mm? Fíjense, si ustedes quieren la intersección con el eje Y, van a hacer X y Z 0. Entonces, Y cuadrado va a ser menos B cuadrado. O sea que Y cuadrado no va a tener solución real. Perdón, Y no va a tener solución real. Igual para Z, no va a tener solución real. Si Y no tiene solución real, Z tampoco, entonces no corta ni a Y ni a Z. ¿Dónde se va a desarrollar la hipérbola? El hiperboloide en el eje X. Entonces va a estar desarrollada en el eje X. En este caso, se va a desarrollar con respecto a quién? A Y. Porque X y Z van a tener valores complejos. O sea, X y Z no va a cortar ninguno de los dos ejes al hiperboloide. El único eje que lo va a cortar es el eje Y. Entonces, el hiperboloide se va a desarrollar con respecto al eje Y. ¿Sí? Y tendrá un hiperboloide acá y tendrá otro hiperboloide acá. O acá y acá según la posición. Y en esta ecuación, X e Y no van a tener valores reales. El único va a ser Z. El eje Z va a ser el único eje que va a cortar el hiperboloide de 2 hojas. Entonces, este será la posición del hiperboloide de 2 hojas en el espacio, según el signo que vaya tomando cada uno de sus términos. ¿Mm? Bueno, y respecto de la simetría, bueno, para todas es la misma. Los términos están todos elevados al cuadrado. No cambia el signo, perdón, las variables están todas elevadas al cuadrado. No va a cambiar el signo de los términos. Por lo tanto, la simetría respecto del origen se va a mantener. Bueno, y acá tienen lo que decíamos recién en el análisis general. Encontrar los puntos, estos A, de intersección con un eje o con el otro. Entonces, haciendo I0, Z0, sacamos los valores de A. La intersección con el eje coordenado Y y la intersección con Z. ¿Sí? Entonces van a ser las 3 posiciones que va a tener la hiperboloide, perdón, en el plano, en el espacio. Bueno, y las trazas, ahora para encontrar la intersección con los planos coordenados, tenemos que hacer 0 las variables de 1. Si hacemos 0z, encontramos la intersección con o intersectamos con el plano XY. ¿Sí? Entonces va a quedar esta ecuación, haciendo 0z, que es la ecuación de una hipérbola. Entonces, cuando el plano XY o paralelo al XY intersecte al hiperboloide de 2 hojas, nos van a dar una hipérbola. Para hacer la intersección con el plano XZ, tenemos que hacer I0. Entonces vamos a tener esta otra hipérbola. En este caso, el eje transverso, bueno, va a coincidir con el eje X y sus vértices van a ser el A1 y el A2 que habíamos visto.
Y la intersección con el plano y z tenemos que hacer x igual a 0. Entonces acá fíjense qué pasa. Si yo sumo dos valores negativos, nunca puedo tener uno. ¿Sí? Hay 4 valores elevados al cuadrado, pero tienen un signo menos adelante. Yo sumo dos números negativos, no puedo llegar nunca al valor de 1. Bueno, que es un valor ilógico. ¿Sí? Por lo tanto, nos está diciendo que el plano IZ no va a cortar nunca jamás al hiperboloide de 2 hojas. ¿Mm? Bueno, y esto es todo lo de cuádricas con centro. Ustedes ven que presentamos las cuádricas, la ecuación, y de esa ecuación cambiamos los signos, intersección con los ejes, con los planos. Cuádricas con centro, porque el centro de simetría de estas figuras, de estos cuerpos en el espacio, es el origen del sistema coordenado cartesiano. Y son simétricas respecto del origen, respecto de los ejes y respecto de los planos. Estamos para pasar a las cuádricas sin centro. Habíamos dicho que las cuádricas sin centro respondían a esta ecuación. Y tanto m como n como s tienen que ser coeficientes distintos de 0. Entonces, bueno, volvemos al artilugio que hacíamos hace un ratito. Como son distintos de 0, puedo dividir por uno por otro. ¿Para qué? Para que me aparezca este a cuadrado, este b cuadrado, y acá este c, sí que va a ser este s dividido alguno de los parámetros. Pero fíjense que ahora esta, que va a ser la ecuación canónica de una cuádrica sin centro, siempre va a tener dos variables cuadráticas y una lineal. Y vamos a ver justamente ahora en el gráfico quiénes son A, quién es B, y este C que acompaña al término lineal, cómo lo vamos a interpretar. En esta ecuación puedo tener los dos términos positivos, los dos negativos, o uno positivo y uno negativo. ¿Sí? Esta expresión 18, no tiene término independiente. No tiene término independiente. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la superficie cuádrica, ¿por dónde va a pasar? Por el origen del sistema coordenado. Por lo tanto, ese punto va a ser el único vértice que va a tener la cuádrica sin centro. La ecuación siempre toma esta forma. Cualquiera sean los valores de x y cualquiera sean los valores de y. Pero al estar x e y elevados al cuadrado, ¿sí? Nunca van a cambiar el signo del término. ¿Qué nos está diciendo esto?
que la superficie va a tener dos planos de simetría. ¿Cuáles van a ser? El plano X con Z y el plano Y con Z, que van a ser planos principales. Y el eje de simetría va a ser justamente este término lineal. Este Z va a ser el eje de simetría. Este eje se lo llama eje principal y estas cuádricas no tienen el centro de simetría. El concepto que dimos al principio de cuádricas sin centro. Todo esto que hemos dicho analizando esta ecuación es lo que ustedes tienen escrito acá. Combinando los signos de esta ecuación, van a aparecer entonces los paraboloides elípticos y los paraboloides hiperbólicos. Paraboloides elípticos. Cuando los dos coeficientes tienen el mismo término. Si los dos son positivos o los dos son negativos, las dos variables cuadráticas del mismo signo, vamos a tener el paraboloide elíptico. Y si uno es positivo, el otro es negativo, que tengan distintos signos los términos cuadráticos, sea cualquiera el positivo y cualquiera el negativo, van a aparecer los paraboloides hiperbólicos. El paraboloide elíptico, mire, es este que aparece acá. Con ambos términos del mismo signo. Y donde van cambiando los términos cuadráticos y van cambiando los términos lineales. Esto de cambiar los términos cuadráticos y los términos lineales nos está dando la posición del paraboloide en el espacio. Término lineal Z. El único punto de intersección. Siempre están por el origen, siempre están atadas al origen del sistema coordenado, lo habíamos dicho al principio. Pero este eje Z es el eje que me dice dónde se ve, alrededor de qué eje se desarrolla el paraboloide. Y ustedes pueden ver acá las parábolas que van girando en el espacio alrededor de ese punto. Si fuese el eje Y, este eje de simetría, bueno, esta hiperparaboloide estaría girada en la dirección de Y. Estaría pasando por el centro, por el origen, y estaría desarrollada en la dirección del eje Y. Y en el caso que X sea el término lineal, bueno, sería igual, pero desarrollada alrededor del eje X. Porque justamente van cambiando los términos cuadráticos. Z lineal, X e Y cuadráticos. Z lineal, estas parábolas se desarrollan en función de X y de Y, que son los términos que están elevados al cuadrado. ¿Está? Y si ambos, en este caso, que los dos términos sean positivos. Paremos acá, veamos esto. Si estos dos términos fuesen negativos y Z fuese el lineal, bueno, sería igual el paraboloide, pero para abajo. ¿Sí? O sea, acá fuesen dos negativos, estaría desarrollado en la dirección del semieje negativo de la Y. O acá
en el semieje negativo de la X. Mucho más simple el análisis. Y este es el paraboloide hiperbólico. Esta figura que está acá de colores, que corresponde a un paraboloide hiperbólico, ¿les hace acordar a algo? La de colores, ¿no? ¿A nada? A ver. Sí, Gastón. A las papitas. Sí. Las papitas, a las Lays, ¿sí? Las que vienen en el cilindro. Bueno, las formas están tomadas de acá. ¿Por qué? Porque es una superficie sumamente resistente. Entonces han tomado la forma de la papa, amén de que el recipiente colabora para que no se rompan. La forma de la papita en sí misma es una forma muy resistente. Las papitas Lays, que se han comido con tanto gusto, que nos hemos comido con tanto gusto, o las Pringles exactamente, tienen esa forma. Entonces miren cómo esto de la geometría influye en estas cuestiones, ¿no? Y el contenedor, justamente, de las papitas, es una superficie cilíndrica para contener el paraboloide adentro, de manera que no se muevan y que protejan el contenido. Bueno, paraboloide hiperbólico. Y acá aparece la ecuación. No, bueno. Paraboloide hiperbólico. Un término positivo, uno negativo. ¿Sí? Y si acá queremos la intersección con los ejes, bueno, tenemos que hacer lo mismo. Hacer 0, z y x y tener la intersección con el eje y, que no va a tener un valor real. Va a ser un valor cuadrático. Ahí dije cualquier cosa. Va a ser un valor imaginario. ¿Sí? Va a ser un número complejo. Si queremos la intersección con x, hacer z e y 0. Entonces vamos a tener los dos puntitos donde va a intersectar al eje, donde el eje x va a intersectar al paraboloide. Y para encontrar las trazas, tenemos que hacer 0, una variable. Z0, intersección con x y con y. X0, intersección con z, el plano ZY, y 0, intersección con el plano XZ. De manera que, cuando ustedes hagan o obtengan trazas horizontales, van a tener hipérbolas. Y cuando obtengan o encuentren las trazas verticales, van a tener parábolas. De ahí el nombre de este cuerpo, paraboloide hiperbólico. Y esto es muy parecido a qué. ¿Ves? Acá ustedes pueden ver las parábolas. Y en la otra dirección, que aparecen acá, perdón. Sí, parábolas y acá las hipérbolas. ¿Y esto a qué les hace acordar? A una silla de montar, exactamente. ¿Sí?
bueno, son aplicaciones de estas cuestiones de la geometría en cosas muy puntuales de la vida real y ricas encima. Bueno, acá yo les dejo dos videitos sobre superficies cuádricas. Acá donde dice ingeniera Sokolowski, es la ingeniera Silvia Sokolowski de la cátedra, que tiene otras comisiones, que ella hizo un videíto de las cuádricas y lo subió a YouTube. Y este es otro videíto donde van a ver las aplicaciones de las cuádricas. Y no sé si sale lo de las papitas fritas, pero no me acuerdo, la verdad, porque no lo repasé a esto. Pero bueno, para el que quiera, lo puede consultar. Yo que dije, sí, dije que el tema era cónicas y cuádricas, que cuádricas se daba, sí, pero que yo particularmente no tomaba cuádricas en el parcial. Sí, ustedes ven que es algo muy, no sé, me parece complicarlo el vicio. Tienen toda la información, tienen dónde acudir, bueno, tienen la clase dada, no lo toman en parcial y Pilar tampoco. Creo que Pilar no se mete con cuádricas, cónicas es suficiente. ¿Estamos, chicos? Y, profe, sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, escuchen una cosita. El miércoles que viene es 25 de mayo, es feriado. No vamos a tener clase. Entonces ya nos estaríamos viendo el miércoles del parcial. ¿Sí? Yo les pido que vayan. Ya el lunes vamos a tener alguna información del parcial de los que se presentan porque van a hacer el práctico. Yo ya voy a tener algún número. Pero el miércoles del teórico yo no sé en realidad quiénes o cuántos se van a presentar. Entonces vayamos con paciencia, tranquilos, para tener la clase el día, para tener el parcial ese día. Va a ser en la hora de clase, sí o sí. Pero bueno, vamos a tener que manejar la situación un poquito según lo que se nos presenta. ¿Estamos, chicos? Una pregunta, profe. ¿Usted dijo que Sí. iba hasta cónicas nomás? ¿O esto también de cuádricas también va? Cónicas y cuádricas es una unidad, Ah, bien. ¿sí? Es una unidad, así se llama. ¿Está? Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna No, profe. pregunta? Por el momento Bueno, no. No, profe. bueno, nos estamos viendo entonces, Dios mediante, el día del parcial. ¿Eh? Profe, Sí, en el chat preguntaron si